Copete, Ciclo Borges, programa número 21 para el viernes 24 de agosto a las 14:35. Está cumpliendo 80 años usted, Borges. Sí, ya sé. Es un triste acontecimiento que la gente me recuerda. No vale la pena ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a suicidarme antes, porque me ha faltado valor. Entonces vale la pena hacer una especie de análisis de su vida personal. ¿Pero cómo no? Hay cosas que se nos escapan. ¿Cómo era de chico usted, de pibe, como dicen los porteños? Juguetón, travieso. No. Yo era un lector y algún escritor, aunque no escribía. Yo creo que no ha cambiado. Yo creo que sigo siendo el mismo. Y está leyendo los mismos autores. Yo me veía siempre como un lector. Yo sabía que mi destino sería literario. Desde luego hubiera sido mejor que fuera de lector y no de escritor, pero las circunstancias nos llevan a uno a escribir. ¿A qué edad aprendió a leer? No recuerdo. Si me hubieran dicho que leer y escribir son facultades innatas, yo lo hubiera creído. Yo tengo la impresión de que siempre leí, de que siempre escribí, de que siempre supe castellano e inglés, pero sin duda todo eso es falso. Sin duda fui balbuceando esos idiomas. ¿A qué escuela primaria fue? Yo fui al cuarto grado de una escuela en la calle Tables, donde me enseñaron los rudimentos del lunfardo, el lunfardo rudimentario de aquella época, no enriquecido por los saineteros, por las letras de tango. Y me enseñaron, ¿qué sería un lunfardo? Enseñan 10 o 15 sinónimos obscenos que yo aprendí, me asombró no haberlos oído nunca en casa. Y un colega mío, Di Tomaso se llamaba, era pariente de una diputada socialista, creo, me enseñó. Que después fue ministro conservador. Yo no sabía. Claro. Bueno, ese muchacho me enseñó los rudimentos del lunfardo. Yo me decía, qué raro. Yo conozco las babas más comunes, que usaban mis condiscípulos. Y aprendí unas 12 o 15 que no han enriquecido después tampoco, porque no me interesaba el lunfardo, porque es una pedantería. ¿Era un chico de andar en grupos de chicos o era un chico solitario? Yo era solitario, tenía 1 o 2 amigos. Yo siempre hice un solitario. Por esa timidez también. Yo me siento desdichado si estoy en una reunión en que hay, digamos, media docena de personas. En cambio, aquí que estamos solos los dos, me siento muy cómodo. Ciertamente no soy multitudinario, ¿no? Y no podría nunca ser político, y no querría serlo tampoco. ¿Siempre fue tan suave en el trato como es ahora, de chico también? Sí, yo creo que sí. Me hubillaron algunas peleas atrompadas, pero eso lo hice por cobardía realmente. Me olvidaba los meses. Sí, creo ser una persona suave. En todo caso, trato de ser un hombre civilizado, aunque no siempre lo soy. ¿Por qué se fueron a Ginebra cuando usted tenía 15 años, no? Sí. Bueno, porque mi padre quería vivir en una ciudad en la que fuera totalmente desconocida. Además, él vio una fotografía. En la fotografía, yo estaba el Ródano, se veía la ciudad vieja, se veían los Alpes. Y él dijo, yo voy a pasearme por aquí. Y decidimos ir a Suiza. Una gran suerte para mí era que yo soy porteño, no soy tan ginebrino como porteño, tan montevideano como porteño, tan alberense como porteño, tan tejano como porteño. Tengo muchas patrias y las quiero todas. Y luego Roma, desde luego, ya que todos somos ciudadanos romanos y más atrás somos griegos. Como que yo espero seguir coleccionando patrias y puede queriéndolas a todas, sin pensar en la geopolítica ni en los mapas. Aquella época de Ginebra lo marcó para siempre, ¿no, Borges? Y son los años de la adolescencia, son los años de experiencias muy hermosas. Y la amistad también. Y además los estudios, porque yo hice mi bachillerato en Ginebra y eso me dio la lengua francesa, es decir, me dio a Verlaine y a Hugo y a Montaigne, sobre todo. Y eso me dio el latín.
Y el latín, ahora el latín olvidado, es algo precioso. Creo que todos sentimos la nostalgia del latín, como la sintieron, bueno, Quevedo, por no nombrarlo, tiene que haber sentido esa nostalgia, Saavedra Fajardo también. Bueno, y luego yo me enseñé el alemán, esa ha sido mi conquista personal, no muy perfecta, pero en todo caso yo puedo, bueno, decirles un verso alemán es bueno o malo, puedo gozar de la literatura alemana y de la lengua alemana. Para mí sería la más perfecta de todas. O sea que en las posibilidades de la iglesia no ha perdido las asignaciones. Por eso Schopenhauer dijo que conserva algo de la belleza de las lenguas clásicas. Y además me gusta el sonido del alemán, me gusta, la música del alemán me gusta mucho. En cambio yo siento el amor de la poesía francesa, pero no el amor de los sonidos nasales del francés, porque son desagradables. En cuanto al castellano, creo que lo pronunciamos mejor que los españoles. Pero que en eso hemos innovado. Además, nuestra literatura ha ejercido una influencia sobre la española que no ejercía la española sobre la nuestra. Es decir, me refiero a la introducción del siglo XX. Como estamos hablando de su vida, me veo obligado a hacerle una pregunta que lo va a divertir. Sí. ¿Ha sido un muchacho enamoradizo, Borges? Sí, siempre. Yo recuerdo, yo era chico, estaba enamorado de una prima mía. Yo tendría 12 años, ella tendría 20 y tantos. Y yo me había fijado en ella. Pero alguien dijo que era fea. Entonces eso me indignó de tal modo que yo pensé, bueno, yo voy a ser la única persona en el mundo que voy a pensar que es linda. Y era linda además. Luego, muchos años después, yo le dije, era oriental ella, ha muerto. Yo le dije, ¿vos sabés cuál fue mi primer amor? Y ella me dijo, yo, por supuesto. Ella se dio cuenta de que ese chico estaba enamorado de ella. ¿Fue amado muchas veces, Borges? Y bueno, conocido el amor y el desamor, claro, como todos los hombres. Hace poco usted me dijo que ¿Quién sabe lo que le he dicho? las cosas eran horas muy tristes, aquellas en las que una mujer lo dejaba a uno, pero también eran muy tristes aquellas en las que un hombre dejaba a una mujer. Yo creo que sí, ¿eh? Claro, además en la segunda es el remordimiento. La primera es el desamparo. Pero el desamparo también es importante. Sí, son momentos tristes, pero que pertenecen a todas las biografías humanas. No hay una biografía en que no ocurre eso. Usted ha sido muy caminador de Buenos Aires con sus amigos. Sí, sobre todo con Bernardes, con Mastronardi. Salíamos del centro y amanecíamos los fondos de la Chacarita, en el Bajo de Saavedra, el Puente Arcina. Caminaba por todas aquellas calles sin hablar de ellas, hablando de literatura, hablando sobre una metáfora, sobre la obsesión de aquella época, felizmente desaparecido ahora, cuál es otra metáfora también. Pero paralelamente había otra Buenos Aires en esas noches en las que ustedes buscaban estrellas y literaturas caminando por los barrios, una Buenos Aires de la calle Corrientes, una Buenos Aires con luces, con fiestas. Sí, pero ya le conoció muy poco yo. De la calle Corrientes es una superstición, yo diría que colombiana o peruana, no de Buenos Aires lo que nadie piensa en la calle Corrientes. Sin embargo, mi hermana me dijo una vez que la gente en la calle Corrientes tenía un aire especialmente vil. Yo no he notado eso. Muchas caras de canallas, pero yo diría que en todas partes hay caras de canallas. O para mí ninguna porque soy ciego. Tengo que la seguir a purifique esas caras. Pero me ha asombrado encontrarme en Lima, por ejemplo, en Quito, y que me hablaran de la calle Corrientes. Decir que era una suerte de mito que los porteños ignoramos. Sin embargo, hay ese mito de la calle Corrientes. Y yo digo, bueno, yo lo confundo un poco con Tucumán o con Sarmiento, pero parece que no, que yo no lo confunden.
Usted sabe que todas las ciudades tienen ese tipo de mitos, esa especie de Sí. supersticiones. También lo tienen en Nueva York y Londres. Bueno, El Soho es una especie. en Londres es distinto, porque en Londres uno espera encontrarse con los personajes de Dickens o de Thackeray en la calle. Es decir, que es una población de fantasmas literarios también, cosa que no hay en Buenos Aires todavía. Nuestra literatura no nos ha dado. El tango ha dado fantasmas. Puede ser, pero como yo llegué un poco después del tango, el tango llegó un poco tardíamente a mi vida, algo así como una comida italiana, por ejemplo. Cuando yo era chico, yo recibía más habaneras o más valses que tangos. Tangos muy pocos, siempre los mismos. La morocha, el choclo, quizá algún otro que yo no recuerdo, pero no se hablaba especialmente de eso. Este no era un tema de diálogo. La ciudad no se sentía representada por esa música. Un día leí en una entrevista que usted le habían hecho que había descubierto unos pequeños almohadoncitos de masa que le gustaron mucho. Sí, y luego los quise explicarlos en casa y solo un año después me armaban ravioles. En las casas criollas no se comían, tal vez y en la boca, pero en las casas criollas no. Los barrios no eran ignorados. Los tenían sometidos a un régimen, bueno, carnívoro, espantoso. Fue un buen descubrimiento. Un hermoso descubrimiento, claro. Uno de los descubrimientos. Pero mis padres, por ejemplo, a mis padres nunca llegaron a gustarle porque era demasiado tarde. Los ravioles se habían hecho conocer después de 1910. Antes eran ignorados. En cambio, había empanadas con azúcar molida, por ejemplo, había pucheros de gallina y postres. Como dice, no puedo hablar de un paraíso de compotas, dulce de leche, dulce de batata, dulce de tomate, arroz con leche, dulce de zapallo, dulce de membrillo. Había muchos postres. Y han desaparecido ahora. Dulce de tomate, por ejemplo, pero que ya no se consigue. O en las casas únicamente, en un restaurante, no. ¿Cocinaba doña Leonor? No. Cuando fuimos a los Estados Unidos, ella me dijo, yo nunca había puesto los pies en una cocina y ahora estoy cocinando por los Estados Unidos, hay que hacer eso. Y claro que yo compraba todo envasado y lo preparaba. Ni siquiera dulce de leche sabía hacer. Eran muy frugales los Borges. No nadie era frugal en aquella época. Se comería 3 veces lo que se come ahora. En una época de gente obesa y muy comilona. Y hasta había concursos, me han dicho a mí, sobre quién comía más. Una vergüenza. Luego, en fin, existió aquella costumbre. No, se comía mucho más que ahora. Ahora casi no se come, ahora sí se ayuna por razones económicas. Desde luego. O higiénicas, ¿no? Se han descubierto las maldades de la obesidad. Sí, pero que son económicas sobre todo, ¿no? Mucha gente que no puede, que almuerza y no come, o que come y no almuerza. En cambio, antes era terrible. Almuerzos y comidas de 4 platos, y se venían visitas de 5, y después café con leche para rematar los postres y la fruta. Se comía muchísimo. En cambio, hay platos que ahora se comen y que antes se tiraban. Las parrilladas, por ejemplo. Eso era ignorado en aquella época. O simplemente para por los ceros. Los peores tampoco lo querían. Ahora los platos más caros que hay. Lo que nosotros llamamos achuras. Achuras, y bueno, eso no. Eso ni siquiera los peones les sentaban. Los primeros de las estancias no querían comer achuras. Es que estamos hablando de su vida porque Es cierto. me han pedido amigos que en el momento de sus 80 años usted nos habla de su vida personal, no solo de su literatura, aunque... Yo no sé si tengo vida personal. Sí, yo creo que sí. Pero esa vida personal sirve para mi literatura. Si no, ¿qué importancia tiene? Importancia para mí, nada más. No tiene por qué ser pública, ¿no? Pero claro que para un escritor todo lo que le ocurre puede ser un estímulo literario, aunque no lo sepa, o que en ese momento lo ignore. Pero todo a la larga tiene ese destino fatal y un poco melancólico de convertirse en, bueno, en periodos, en estrofas, en versos, en palabras. Lo que decía Mallarmé,
todo para en un libro. O, como lo dijo más hermosamente Homero, o los griegos llamamos Homero en la Odisea, dioses han desdicho a los hombres para generaciones de venideras tengan algo que cantar. Es decir, él pensaba que el fin de la vida era estético, que se vivía en función de la poesía que sería después con la vida. Y eso lo dijo más prosaicamente Mallarmé, diciendo todo para en un libro. Eso es mucho menos hermoso, porque un libro, al fin de todo, es una cosa entre las cosas, es un objeto no demasiado lindo. Con calma, usted es un bibliófilo, sí. Pero, en fin, es menos hermoso que la idea de generaciones venideras que cantan. ¿A qué edad murió Funes, el memorioso? Eso puede saberlo usted, que tiene un libro. A los 19 años, creo, ¿no? Tiene que morir muy pronto, abrumado por la suma infinita de sus memorias. Yo no sé si llega a los 19, yo creo que eso no morir antes. No, pero tenemos un Funes. A lo mejor muere a los 29. Tenemos un Funes, Borges. A ver, ¿y ese Funes a qué edad muere? No, que no ha muerto, que tiene 80 años, que se llama Jorge Luis Borges. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo Entonces, morir a los 19. Si es capaz de mirar atrás ese Funes, siente todo esto, toda esa vida y todos esos 80 años, y la suma de las memorias y de los recuerdos que esos 80 años acumulan como un vértigo. Sí, salvo que trato de no inclinarme sobre mi memoria, trato de vivir hacia adelante, que es lo juicioso, creo, lo sano, ¿no? Si no, la memoria puede ser una especie de enfermedad, un vicio. Y esa memoria de los 80 años, Borges, es atroz, es dulce, produce felicidad, angustia, dolor. No, esa memoria trata de ser un olvido. Yo trato de pensar en lo que puede ocurrirme. Trato de pensar en el porvenir. Porque lo demás es irreparable. Aunque tengo recuerdos muy lindos, pero yo no sé si uno debe vivir mucho el recuerdo. Aunque todo hombre tiene recuerdos espléndidos, y yo no soy una excepción. De todos modos, Borges, usted, en este momento de sus 80 años... Pero que usted está volviendo a un tema ingrato, olvidémonos de los 80 años. Pero nadie se olvida, mire, le han dado, han hecho homenajes, conferencias, fotografías. Sí, ya sé. Y creo que ahora va a haber un homenaje oficial en el cual participarán, yo sé, dos amigos míos muy queridos, Alicia Jurado y Manuel Mujica Lainez, y posiblemente algún funcionario también, pero eso no lo sé yo. Pero yo les he pedido a ellos que, estar presentes, y generosamente han accedido, y estoy esperando la fecha, quizá no muy lejana, y que volveré a encontrarme con Alicia Jurado y con Manuel Mujica Lainez. En estos días hemos hecho radio y televisión juntos. Sí me han dicho, sí me han llegado rumores, sí. ¿Cómo? Ah, el otro Borges lo hizo. Sí, el otro, sí. ¿Qué hubiera dicho de este homenaje oficial, de estos homenajes académicos, de estas condecoraciones? No, nada que ver con aquel Borges de proa. Y yo creo que se hubiera reído un poco, ¿eh? Claro, yo nunca he sido un hombre oficial. Yo nunca me he visto en función del Estado, digamos. Yo soy un señor que vive de 2 jubilaciones, de lo que le dan los libros y de lo que me dan ustedes también. Desde luego, pero no soy un personaje oficial. Soy el menos oficial de los hombres y el más individual de los hombres, creo no. Sigo siendo discípulo de Spencer. No deberíamos ser individuo contra el Estado, pero el individuo sin el Estado o con un mínimo de Estado. Los demás son accidentes. Para terminar con este tema, Borges, que sea muy feliz en sus 80 años. Bueno, muchísimas gracias. Voy a tratar de cumplir con usted y con mi esperanza también, sí. Creo que puede ser un día muy lindo. Pienso más. Debiera estar preparando ya un nuevo poema de los dones y tomar todas estas cosas que le han sucedido a usted entre aquel otro poema de los dones y el día de sus 80 años como una suma de nuevos dones, ¿no? Borges. Bueno, habría que pensar que todos son dones, que la desdicha es un don.
que para el artista, y yo soy, digamos, de algún modo un artista, todo es un don. Todo es arcilla para la obra, todos son instrumentos para la obra. De modo que realmente no puede ocurrirme nada malo. Si yo logro transmutarlo, o transmutar una obra ambiciosa, yo logro, digamos, bueno, que hacer algo con eso. Todas son experiencias, y toda experiencia es capaz, salvo que yo no soy un hombre de genio, pero es capaz de ser usada estéticamente. Que cumpla usted sus 80 años en felicidad, Borges. Gracias y buenas tardes.